Anoche en el Campín con arbitraje de Héctor Rivera del departamento de Nariño, el Junior de Curramba la Bella, campeón del fútbol colombiano, olvidó el miércoles pasado ese sabor amargo de perder la final de la Superliga frente al Independiente Santa Fe 3-0. Y por esas cosas del destino, por esas cosas de la vida, le ganó 2-1 a un Millonarios que todavía en este comienzo de año no levanta cabeza. En total, 2 derrotas en lo que va del comienzo de la liga y 3 en este 2026, porque recordemos que el cuadro embajador perdió en suelo uruguayo frente a River Plate en un amistoso. Y además, empatar con Boca Juniors en el homenaje que le hicieron a Miguel Ángel Russo, que en paz descanse en la Bombonera. Lo bueno de Millonarios es que Mateo García, al entonar las notas marciales del himno de Bogotá, Distrito Capital, se le salieron las lágrimas de felicidad. Pero lo malo, Radamel Falcao García, mamita querida. Este Falcao ni titular ni suplente, ni fu ni fa. Radamel Falcao García vio el partido completo en el palco VIP del estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo feo, los hinchas de Millonarios piden la salida irrevocable por la puerta de atrás del profesor Hernán Torres, porque este equipo no se renovó para esta temporada 2026. Y en el minuto 27 de tiro de esquina, Teófilo Gutiérrez marcando el primero para el equipo de la banda de los Minions, el Junior de Barranquilla. Pero 11 minutos más tarde, en el minuto 38, un golazo de Rodrigo Nicolás Contreras calmó los ánimos del equipo embajador, pero malísimos que tenía. Pero eso no fue para tanto, porque en el minuto 45 Jermaine Peña sentenció el 2-1 marcador final y así se mantuvo toda la parte complementaria. Y sí, gravísima la situación que tiene el equipo embajador, así haya regresado Radamel Falcao García, y se habla de que James Rodríguez se pueda unir al cuadro embajador esta temporada. Todavía James Rodríguez es agente libre, pero puede estar en el cuadro embajador jugando, si Dios lo permite, a James Rodríguez, ¿no? Pero este equipo sin Falcao, que vio el partido completito en el palco VIP, ni fu ni fa. Mientras tanto, en el viejo estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín, al frente donde pasa el metro, primera victoria en este escenario del Deportivo de Pasto. En total, 3 victorias llevan este 2026, segunda consecutiva, donde la figura del partido una vez más fue el ex Deportivo Cali, Andrei Estupiñán. El primer partido en la historia del Estadio Cincuentenario en la primera división del fútbol colombiano lo dirigió el cundinamarqués Wilmar Montaño. Y de inmediato Andrei Estupiñán, ex Deportivo Cali, marcando el primero de tiro penalti en el minuto 21. Como también el segundo lo hizo en el minuto 69, ya en la parte complementaria. Y en el minuto 80, Jorge Luis Rivaldo, marcando el descuento para el equipo dorado. Ya cumplió su ciclo en el estadio Alberto Grisales, pero tantas cosas que pasaron en ese estadio. Su ida también al estadio Arturo Cumplido Sierra de la ciudad de Sincelejo, que no le fue nada bien que digamos, como también en la Copa Libertadores de América, el equipo de las Águilas Doradas, mamita querida. Pero bueno, el fútbol es así, y ahora el equipo dorado está jugando precisamente en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín. Mientras que Bad Bunny hizo de las suyas en el estadio Atanasio Girardot. Por esa razón, esta noche no se va a jugar el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, pactado para el 6 de abril, después de Semana Santa. Y es que el desmontaje va a ser espectacularmente lento en el Atanasio Girardot del escenario que fue albergado para el concierto de 3 fechas de Bad Bunny. Pero bueno, al menos hubo fútbol en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín con las Águilas Doradas. Y en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, empate a 1 entre el pentacampeón de la Superliga Independiente Santa Fe, en calidad de visitante frente al Once Caldas de la ciudad de Manizales. Y tenía que dirigir una vez más Wilmar Roldán, que ya está en la recta final de su carrera como árbitro profesional. El primero lo hizo en el segundo tiempo el debutante Franco Fagundes, delantero uruguayo, y el empate lo hizo Kevin Cuesta en los últimos instantes del partido.
Y ojo que falta Nacional contra Jaguares. Ese partido que se iba a jugar el día de hoy, pero como les digo, fue Bad Bunny que justamente no quiso que se jugara Nacional Jaguares. Y por este desmontaje lentísimo en el estadio Atanasio Girardot, después del concierto de Bad Bunny, va a ser como imposible jugar. Pues mientras desmontan el Atanasio Girardot, más exactamente la tarima del concierto de Bad Bunny, vamos precisamente a repasar la tabla de posiciones y por supuesto la terrible tabla del descenso, mamita querida. Y claro, con ese concierto de Bad Bunny no son buenas las noticias para Atlético Nacional, ya que está de último en el grupo de los 8. El que es líder ahora de la tabla de posiciones y del fútbol profesional es la pasión de un pueblo de David González, América de Cali, con 6 puntos, los mismos del Deportes Tolima que derrotó 2-0 a la Alianza de Valledupar el viernes pasado en el Estadio Presidente Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, y con la victoria de ayer, 2-1 frente a las Águilas, el Deportivo de Pasto. Con 4 punticos Llaneros, Atlético Bucaramanga, 11 Caldas y Fortaleza, y nada más con 3, con un partido pendiente, Atlético Nacional. Con 3 punticos, a pesar de ganarle el sábado 3-1 al Deportivo Independiente Medellín, está el Deportivo Cali, con la misma unidad del Atlético Nacional y también de Jaguares, que también tiene ese partido pendiente con el equipo verdolaga para el 6 de abril. La misma unidad del Junior de Barranquilla con un punto negativo, 2 negativos para el Internacional de Bogotá. 2 positivos, ninguno negativo para Independiente Santa Fe. Solamente 1 negativo tiene las Águilas Doradas, a pesar de perder 2-1 frente al Deportivo de Pasto y con un punto positivo. Los mismos del Pereira con el empate injusto, 0-0. Y muy flojo además juega el Deportivo Pereira y también es otro de los equipos que está agravada la situación, mamita querida, el grande Matecaña, que dirige el profesor Arturo Reyes, ex seleccionador de Colombia en el sub-20 y ex técnico del Junior de Barranquilla, claro, salió campeón en el segundo semestre del 2023. Y con 0 pollos, 2 negativos, el cuadro embajador. Claro que sí, Millonarios, mamita querida, como también el Cúcuta Deportivo, el Medellín, que tiene 3 negativos, al igual que la Alianza de Valledupar y el Boyacá Chicó, que dirige el profesor Flavio Torres. Pero lo peor del Cúcuta y del Boyacá Chicó lo están viviendo precisamente esa terrible tabla del descenso, porque esta semana los exactamente 0 pollos de promedio y los 86 de promedio que tienen tanto Cúcuta como Chicó lo tienen en puesto de descenso directo. Vamos a ver si mañana el Cúcuta Deportivo se recupera y consiga la primera del año al visitar Atlético Bucaramanga en el tradicional clásico de los Santanderes. Aunque va a ser poquitico ese clásico de los Santanderes entre Cúcuta y Bucaramanga mañana en el Estadio General Santander. El segundo como local en esta temporada 2026 en su regreso nefasto a la primera división del fútbol colombiano, porque no está haciendo absolutamente nada el equipo del profesor Nelson El Rolo Flores. Con eso nos lleva a repasar la tercera jornada, porque esto va rapidito. Faltan 36 días para el comienzo de la Copa del Mundo. Precisamente mañana en el Estadio General Santander, la tercera jornada comienza con Cúcuta Bucaramanga, el tradicional clásico de los Santanderes. Ahí va a estar el lente de JP Stay mañana a las 4 en el Estadio General Santander del Portón de la Frontera colombo-venezolana. Pactado para las 4 de la tarde, y a las 6:20 juegan Fortaleza Safe y Llaneros Fútbol Club de Villavicencio. A las 8:30 de la noche, sin público castigado, sin hinchas del Poderoso, el Medellín frente al Deportes Tolima. El miércoles a las 4:10, Alianza Valledupar frente al Boyacá Chicó en el Armando Maestre Pavalló. A las 6:30 de la tarde, Independiente Santa Fe contra el Deportivo Pereira. Si gana Santa Fe, las cosas van a ser gravísimas para el Deportivo Pereira si no le gana Santa Fe y sigue siendo un equipo de desastres y vergüenzas ajenas, aunque este equipo toque las mieles de volver a la segunda categoría del fútbol colombiano, así como pasó en el caso 2012-2019, donde estuvo atascado 8 años en segunda división, y lo primero que fue precisamente del 98 hasta el 2000.
Claro, el mismo periodo donde estuvo el campeón Edgar Perea en el Senado de la República. Pero esperemos que no pase a mayores con el Deportivo Pereira si no le ganan el miércoles en el Campín a Independiente Santa Fe. A las 8:30 de la noche en el Estadio Departamental La Libertad, Deportivo de Pasto, que va por su tercera victoria consecutiva en este 2026 frente al pobre Millonarios. El jueves, 4 de la tarde en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín, las Águilas Doradas frente al Deportivo Cali. A las 6:10, Jaguares contra el Inter de Bogotá. Y a las 8:20, América de Cali, Once Caldas de la ciudad de Manizales. En la anterior salida empataron a 1 en el juego por la Serie Colombia. Y cerramos el viernes con Junior de Barranquilla frente al Atlético Nacional. Atlético Nacional que va a tener una nómina suplente porque la titular estará enfocada en el partido del próximo sábado. A partir de las 5 de la tarde, el juego de la historia en Colombia frente al campeón del fútbol soccer de los Estados Unidos, la MLS, con Lionel Messi a la cabeza, el Inter de Miami, el equipo rosado que viene de perder 3-0 en el Alejandro Villanueva de Lima frente a la Alianza. Esa pues la programación que va a tener la fecha número 3 de la Liga Betplay Di Mayor 1. Y ahora maticemos con el cierre de la primera jornada del fútbol argentino Torneo Apertura 2026. La primera del cuadro Ceneice, que finalmente le dijo no a Marino Inestrosa, que finalmente estará incorporado al Vasco da Gama de Brasil. Muy bien, Marino. Sigue como colombiano Fran Fabra en el cuadro Ceneice y el tanto del partido de Boca contra el Deportivo Riestra lo hizo Lautaro Di Giollo en el minuto 77. El central del compromiso Boca Riestra lo dirigió Sebastián Zunino. Y dos partidos sobre las 7 de la noche hora de Colombia, 21 horas de Argentina. Por ejemplo, la victoria también por la mínima de Argentinos Juniors frente a Sarmiento, 1-0. El tanto del partido sobre el final del compromiso, Tomás Molina. El central del compromiso, Carlos Gariano, que le mostró tarjeta roja al jugador de Sarmiento sobre el minuto 60, Izarralde. Mientras tanto, en el estadio José de la Giovana, victoria también del Tigre frente a Estudiantes, el nuevo recién ascendido pero del Río Cuarto. Qué buen partido, ¿no? Para el equipo del Club Atlético Tigre, derrotando al equipo que está recién ascendido, pero quiere volver a jugar en la Primera Nacional del fútbol argentino para el próximo año. Pero falta un 2026 que recorrer. Y apenas es el comienzo del torneo Apertura. El central del compromiso fue precisamente Felipe Viola. En el segundo tiempo llegaron los goles. En el minuto 53, Alan Barrionuevo. Y en el minuto 65 el jugador Jalid Elías para que el equipo del Club Atlético Tigre ganara 2-0 al recién ascendido. A este debutante del Torneo Apertura 2026, Estudiantes de Río Cuarto. En fin, con esto repasamos también la tabla de posiciones. Son 16 equipos que clasifican a la fase de octavos de final. En la zona A, con 3 punticos, Lanús el Rojo Granate, campeón de la Copa Sudamericana, como también la misma unidad de Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Gimnasia Esgrima de Mendoza y Vélez Sarsfield. Y con un punto negativo, bueno, con un punto positivo porque los puntos ya saben que son desde San Lorenzo hasta Instituto. Pero apenas con solo un puntico. Estudiantes que empató con Independiente, que también tiene el mismo puntico. Los mismos de Defensa y Justicia de Platense y Unión de Santa Fe. Y ahora sí, con uno negativo. San Lorenzo, Newell's Old Boys, Central Córdoba Deportiva Riestra, que perdió con Boca, e Instituto. Y en la zona B, 3 punticos positivos para Tigre, Belgrano, Gimnasia Esgrima de La Plata, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y River Plate, con un puntico positivo, Banfield y Huracán y Aldo Civi. Y sin pollos, con uno negativo, Atlético Tucumán, Racing Club de Avellaneda, Rosario Central, Barraca Central, Sarmiento de San Juan y el equipo Estudiantes de Río Cuarto. Y de lo que va la temporada 2026 apenas comenzando del fútbol argentino, el equipo Estudiantes Río Cuarto se iría nuevamente a la Primera Vez Nacional para la próxima temporada.
Pues bueno, hoy comienza rapidito la segunda jornada del fútbol argentino. A las 3 en punto de la tarde en el estadio Ciudad de Vicente López de la ciudad de Buenos Aires, Platense frente a Instituto. Mañana martes 3:45, Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, también de Buenos Aires, frente a Talleres de Córdoba. Partido pactado para las 3:45. A las 6, dos compromisos. Por un lado, Gimnasia Esgrima de Mendoza frente a San Lorenzo de Almagro. En el estadio Víctor Antonio Leutargen. Yo no sé cómo es ese apellido, pero así va a ser ese partido mañana entre Gimnasia Original frente al San Lorenzo de Almagro. Y en el estadio Tomás Adolfo Duco, el Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires, Huracán frente a Independiente Rivadavia. A las 8:15, Atlético Tucumán en el estadio Monumental de Tucumán, frente al equipo Central Córdoba de Santiago del Estero. Y en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, Newell's contra Independiente. El miércoles tendremos los siguientes compromisos. Aldo Civi una vez más en el Estadio Mundialista de la ciudad de Mar del Plata frente a Barraca Central a las 3 de la tarde. A las 5, Racing contra Rosario Central. A las 6 en el más monumental, River contra Gimnasia Esgrima de La Plata. Y Estudiantes en el Jorge Luis Sirchi de La Plata frente a Boca Juniors. Tremendo compromiso, ¿no? Y el cierre de la segunda jornada lo tendrán los siguientes compromisos. Deportivo Riestra en el Guillermo Laza también de Buenos Aires frente a Defensa y Justicia. En el Gigante de Alberdi de la ciudad de Córdoba, el cuadro Pirata del Belgrano frente a Tigre. A las 5:15 de la tarde, al igual que el partido entre Lanús, campeón de la Copa Suramericana, frente a Unión de Santa Fe, en el estadio Ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. En Río Cuarto, Estudiantes anfitrión de Argentinos Juniors. Y en el estadio Eva Perón de la ciudad de Junín Sarmiento frente a Banfield. Esos dos partidos a las 7:30 de la noche. Estudiantes Río Cuarto frente a Argentinos Juniors. Y Sarmiento contra Banfield a las 7:30 de la noche. El fútbol chileno también comienza el próximo viernes con el partido entre la U de Chile frente al Audax Italiano, el equipo de los Audaces. Ese partido se va a jugar a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Los partidos del sábado, por ejemplo, a las 10 de la mañana, el subcampeón de la Copa Chilena, Deportivo Limanche, va contra Colo-Colo, el equipo Cacique. Mientras a las 4 en punto de la tarde, Cobresal frente a Huachipato. A las 6:30 de la tarde, uno de los recién ascendidos, Universidad de Concepción, frente al campeón del fútbol chileno, que en este caso va a ser Coquimbo Unido, el representante en la fase de grupos de la Copa Libertadores para abril. Y el domingo precisamente tendremos los siguientes compromisos. A la 1 de la tarde, La Serena contra la U Católica. Pero antes, a las 10 de la mañana, O'Higgins frente a Deportes Concepción. A las 6:30 de la tarde, Palestino contra Ñublense. Y a las 6 de la tarde, en Viña del Mar el próximo lunes, Everton contra Unión La Calera. Y esta semana también retorna el Brasileirao después del título del año pasado de Flamengo, en conjunto también con el título que tuvieron en territorio peruano una vez más en la Copa Libertadores de América. A las 5 de la tarde, varios compromisos, en total 4. Por ejemplo, victoria contra Remo. Atlético Mineiro frente a Palmeiras en el Arena MRB de la ciudad de Belo Horizonte. Coritiba a las 5 también contra el Red Bull Bragantino. A las 5 de la tarde, en el Beira Río de Porto Alegre Internacional Paranaense. Media hora después, Fluminense Gremio. Tremendo partidazo con Kevin Serna y Gabrielito Fuentes. Ellos todavía continúan con Fluminense un año más. El equipo que retorna precisamente a la primera división del fútbol do Brasil, el Chapecoense, sí, el muy recordado Chapecoense, claro, el terrible accidente que hace 10 años nos hizo llorar de tristeza, hasta el cielo lloró. Va contra Santos de Brasil a partir de las 6 de la tarde, claro, porque es el fútbol de Brasil, Chapecoense Santos, buen compromiso. A la misma hora, Corinthians en el Neoquímica Arena de la ciudad de Sao Paulo frente a Bahía. A las 7:30 de la noche en Morumbí, Sao Paulo, Flamengo, el actual campeón del fútbol de Brasil y de América.
Y el jueves 2 compromisos. Mirasol frente a Vasco da Gama, que estrena al colombiano Marino Inestrosa. Y a las 7:30 de la noche Botafogo Cruzeiro en el estadio Nilton Santos de la ciudad de Río de Janeiro. En la Liga de España, Barcelona con los goles de Daniel Olmo en el minuto 52. 5 minutos más tarde, Rafinha el brasilero. Y en el minuto 73, Lamine Yamal. Significaron que el cuadro catalán ahora tiene en la tabla de posiciones 52 puntos. Y que el Real Oviedo está aferrado al descenso. Claro, en el nuevo Camp Nou, el Barcelona fue precisamente rival del Real Oviedo, que quiere volver a la segunda división del fútbol de España, la primera vez traducido. Por el mismo resultado, Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano derrotó al Mallorca 3-0, el equipo del Cholo Simeone todavía. Los goles del partido: minuto 22, Alexander Sørloth, el noruego. En el minuto 75, un autogol en propia puerta que hizo David López. Y en el minuto 87, Thiago Almada. 2-1 a la vez frente al Real Betis. El primero lo hizo Carlos Vicente Robles en el minuto 3. En el minuto 47, Antonio Martínez. Y en el minuto 90+5, el jugador Asesoli. Con doblete de Kylian Mbappé, el Real Madrid derrotando en el estadio de la Cerámica 2-0 frente al Villarreal. Y claro, una vez más, la figura JP State del partido es Kylian Mbappé. La Real Sociedad en San Sebastián derrotando 3-1 al Celta de Vigo. El primero lo hizo Michael Oyarzabal. En el minuto 45+2 se fue del partido por la tarjeta roja Caleta Car. En el minuto 72, Borja Iglesias. En el minuto 75 lo volvió a hacer Oyarzabal, el jugador de selección nacional de España. Y en el minuto 90+6, Brais Méndez de tiro penalti. Y el resto de los resultados: Levante 3-2 frente al Elche, lo mismo Valencia frente al Español, 3-1 Osasuna frente al Rayo Vallecano, 2-1 Sevilla contra el Athletic de Bilbao. Y hoy se cierra la jornada 21 del fútbol español con el partido entre el Girona y el Getafe. De lo que va de la tabla de posiciones: Barcelona primero, 51, 52 puntos. Justamente el equipo catalán los 51 los tiene el Real Madrid, que es el segundo de las posiciones. Es el colíder del fútbol español. El tercero de las posiciones lo sigue haciendo el Atlético de Madrid. Y el cuarto de las posiciones, el Villarreal. Y hasta ahí pare de contar, porque estos equipos ni fu ni fa, tanto Real Oviedo como el Levante y el Getafe, que hoy se enfrenta al Girona a las 3 de la tarde. Es el cierre precisamente de la fecha 21 del fútbol español. Y claro, los equipos del fútbol español esta semana tendrán actividad en la UEFA Champions League en los partidos que se van a jugar en simultánea. Pero el próximo viernes comienza la jornada 22 a las 3, Español frente a Alavés en Barcelona. El sábado 8 de la mañana, Real Oviedo, que tiene que ganar sí o sí al Girona. 10:15 Osasuna Villarreal. Al mediodía Levante frente al Atlético de Madrid. Y a las 3 de la tarde Elche Barcelona. El domingo 8 de la mañana, Santiago Bernabéu, Real Madrid versus Rayo Vallecano. A las 10:15 de la mañana, Real Betis contra Valencia. Al mediodía, Getafe Celta de Vigo. Y a las 3 de la tarde, Atlético de Bilbao en el estadio Sant Mamés frente a la Real Sociedad. Y el lunes a las 3 de la tarde, próximo lunes, el partido entre el Mallorca frente al Sevilla. La fecha 23 de la Premier League tuvo los siguientes resultados. Por ejemplo, por el duelo del descenso directo, mamita querida. Por ejemplo, en el Estadio Olímpico de Londres, West Ham United 3-1 derrotó al Sunderland. 2-1 el Fulham frente al Brighton. 2-2 el Burnley empató 2-2 contra el Tottenham Hotspur. Pero en el Estadio Ciudad de Manchester no pudo el Wolverhampton, el equipo de los colombianos John Arias y Gerson Mosquera, y perdieron con el Jalín Colorado. Claro, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es el Manchester City. ¿Quién es? El Jalín Colorado. No contaban con mi astucia, sígame los buenos. Pero los goles fueron en la primera parte nada más. Los jugadores Mars Monch en el minuto 6 y en el minuto 45. +2 el jugador Semenyo.
3-2, el Manchester City frenó el invicto del Arsenal ayer en un vibrante compromiso en el estadio Emirates de la ciudad de Londres. Comenzó ganando el equipo líder con 50 el Arsenal, con un autogol de Lisandro Martínez, pero después el jugador Bournemouth empató para el cuadro del Manchester, el Diablo Rojo de Inglaterra. En el minuto 50, Patrick Dorgu, minuto 84 el español Michael Merino y el minuto 87 Matheus Cunha. El campeón del mundo, el Chelsea, derrotó 3-1 al equipo de la dupla colombiana, el Crystal Palace, en el Selhurst Park Stadium de la ciudad de Londres también. 34 Estevao William, 50 Joao Pedro y en el minuto 64 Enzo Fernández. El descuento lo hizo Chris Richards en el minuto 88 y el jugador Adam Wharton en el minuto 73 vio la tarjeta roja. Nottingham Forest por su parte derrotó 2-0 al Brentford, el mismo resultado de Aston Villa de visitante también frente al Newcastle, y 3-2 Bournemouth derrotando al Liverpool. Y hoy se cierra la fecha 23 del fútbol inglés con el partido Everton-Leeds a las 3 de la tarde en Liverpool. De lo que va de las posiciones, el primero sigue siendo el Arsenal, 46 puntos, Manchester City y el Aston Villa. Y el cuarto de las posiciones, Manchester United. El quinto de las posiciones, 37, el Chelsea. Y pare de contar. En la Liga Italiana, qué tremendo partido para empezar la jornada 22. El Inter de Milán el viernes derrotó 6-2 al Pisa. 6-0 el Como derrotó al Torino, Cagliari 2-1 frente a la Fiorentina, 0-0 Lecce Lazio, 1-0 Sassuolo Cremonese, 4-0 Atalanta Parma, 3-2 Genoa contra el Bolonia, 3-0 la Juve contra el Napoli con los goles de David, Yildiz y Kostic. Y 1-1 en el Estadio Olímpico, la Roma empató contra el Milan que se fue arriba en el marcador con De Winter en el minuto 62, pero después Lorenzo Pellegrini de tiro penalti, marcando el empate para la Roma. La fecha 22 se cierra con el partido entre el Hellas Verona frente al Udinese a las 2:45 de la tarde. De lo que va de la tabla de posiciones del fútbol italiano, el Inter sigue líder con 52 puntos. 47 tiene precisamente con ese empate ayer en el Estadio Olímpico de la Roma, el Milan con 47, con 43 la Roma, como también los puntos que tiene el Napoli, 42 la Juve y pare de contar. En el fútbol alemán se jugó la fecha 19 de la Bundesliga, 3-0 el Borussia derrotó al FC Unión Berlín, los goles del Emre Can, del jugador Schwarzenbeck en el minuto 53 y en el minuto 84 el jugador Maximilian Baer. Mientras tanto, el sábado, el líder Bayern Múnich no pudo con el Augsburgo y comenzó ganando con el gol de Hikori Ito en el minuto 23. Pero después, en la segunda parte, vino la remontada. Arthur Chávez, minuto 75. Y en el minuto 81 lo hizo el jugador Hasnoan Masango. Y el resto de los resultados, Friburgo 2-1 frente al Colonia, Leverkusen derrotó 1-0 al Werder Bremen, 3-1 el Mainz 05 derrotando al Wolfsburgo, 0-0 St. Paul frente al Hamburgo. En fin, con esto repasamos la tabla de posiciones. Pese a perder 2-1 frente al Augsburgo el sábado en casa en el Allianz Arena, el Bayern de Múnich sigue siendo líder con 50, 42 el Borussia, 36 el equipo del Hoffenheim y el Stuttgart con 36. Esos cuatro están clasificados de momento a la próxima edición de la UEFA Champions League. Mañana repasamos toda la jornada que viene de la Liga Italiana, también de la Liga Inglesa y muchos más en JP Stage. Porque nos vamos ahora para la Copa América y sí, tenemos que hablar claro de la selección colombiana. Acaba de terminar en el estadio Oscar Harrison de la ciudad de Luque, Paraguay. Corrijo, Coliseo porque es Coliseo Cubierto y Maderamen. Fútbol 5, claro, 5 jugadores. Pero el equipo colombiano por fin, después de empatar 2-2 contra Brasil y de perder 3-2 ayer frente a Venezuela, por fin Colombia, llevándose los 3 puntos frente a Bolivia. El árbitro principal, Fausto Villano, de Argentina. El equipo colombiano formó a, como siempre, Andrés Matos, Julián Díaz, Harrison Santos, Cristian Nem y el jugador Eduardo Riaño. Los suplentes, Sánchez, Santofinio, Poveda, Solórzano, Palencia,
Padilla y Clavijo, el central del partido villano de Argentina y el técnico Roberto Bruno Romero. Siempre será bueno jugar el primer partido y ganarlo. El equipo de Nelson Pimentel, por su parte, de Bolivia, jugó con Bendil, con Huiza, Lucra, el jugador Guzmán y Cordero, los suplentes. Álvarez, Villegas, Vaca, Gareca, el jugador Checochilla, Fajardo, los hermanos Fajardo, Dorian y Alejandro. Y además el jugador Bacaflor, de nombre Sebastián. Y los goles del partido, Colombia jugando muy bien y marcando precisamente con Palencia. Este jugador de suplente marcando el primero para el equipo colombiano. Huiza empatando para el equipo boliviano en el final de la primera parte. Pero en la segunda parte el jugador Santos en el minuto 17 marcó el 2-1, marcador final. Continúa así la Copa América en territorio paraguayo, la de futsal, que este año no entrega hasta dentro de 2 años una nueva clasificación que ojalá sea para Colombia a una Copa del Mundo futsal de la FIFA masculina, cosa que no está desde hace ya 10 años. Esa vez Colombia fue anfitrión de una Copa del Mundo de futsal. Pues ese es el panorama nacional e internacional de fútbol que les ofrece a todos ustedes JP Stay. Ponemos todo. Y ahora volvemos a Colombia porque hay que hablar para terminar del torneo. Hoy tendremos exactamente partidos, el caso entre Boca y Quindío, Tigres frente a Leones, también el partido entre Unión Magdalena y Bogotá y Envigado Fútbol Club de visitante en su retorno también a la segunda división frente al Real Cundinamarca, campeón del segundo semestre. Estuvo a punto de clasificar a la final por lo menos del año 2025. Con arbitraje de Joselito Bautista del Tolima, el Inter de Palmira derrotó 3-1 a Patriotas de Boyacá. Ramiro Alberto Brochero en el minuto 3 hizo el primero para el equipo del Inter de Palmira. En el minuto 31 empató el jugador Porras. Ciro de Nombre en el minuto 31 para el equipo Cardenal del departamento de Boyacá. Pero John Mosquera en el minuto 37, es decir, 6 minutos más tarde, marcando el 2-1 momentáneo para el equipo del Inter de Palmira. Pero en la segunda parte marcó el jugador Cardona de nombre John en el minuto 71. Y así ganó tranquilo el equipo del Inter de Palmira. Por el otro lado, el nuevo equipo que reemplaza al Atlético Huila es a base. El Independiente de Jumbo empatando en el primer clásico del Valle de la B frente al Atlético Fútbol Club de Cali. En el estadio municipal Raúl Miranda del municipio de Jumbo, departamento del Valle, dirigió Steven Cardona del departamento de Caldas. Eso sí, no hay herramienta del VAR. Cristian Restrepo colocó el 1-0 en el minuto 67 para el equipo de Atlético Fútbol Club de la ciudad de Cali. Pero después, en los últimos instantes del partido, el jugador Heraldo Mena, claro, es decir, Hernando o Mena, no, es Mena, Heraldo, es precisamente el nombre que empató para el equipo de Independiente de Jumbo. Y como les dijimos, hoy continúa y se cierra precisamente la primera jornada de la B, que es el fútbol que más se ve lamentablemente en nuestro país. A las 2 de la tarde tendremos los siguientes compromisos. El cuadro felino de Leones de Itagüí contra otro equipo felino, Tigres de Cundinamarca de Bogotá, que todavía juega o en el Olaya Herrera o en el Estadio de Techo. Pero ese partido va a ser en Itagüí, en Ditaires, a las 2 de la tarde. A las 4 en el Pascual Guerrero, Boca Juniors de Cali frente al Deportes Quindío. A las 5 el Real Cundinamarca frente al Envigado. Y a las 6 Unión Magdalena Bogotá. Partido que no se va a jugar en el Estadio Sierra Nevada, sino en el Estadio Romelio Martínez, donde el sábado jugaron Barranquilla y Orso Marzo del municipio de Barrancabermeja. El central del partido, Leones Tigres, será Ariel Quintana de Córdoba. Los asistentes por la parte occidental se va a hacer Miguelito Ariza de Santander. Y el asistente 2 por la parte oriental, John Córdoba del departamento de Caldas, JJ Roldán, el cuarto central del departamento de Antioquia. Boca Quindío con arbitraje del bogotano Cristian Espitia de la ciudad de Bogotá. Danielito Croyo del departamento de Nariño se va a hacer por la parte occidental del Estadio Pascual Guerrero y en la parte oriental donde están más hinchas. Va a hacerse Cristian Celeita de Bogotá también. Cuarto central será precisamente del departamento del Valle, Joyner Cuesta.
Real Cundinamarca frente al Envigado Fútbol Club con arbitraje de Kevin Rosero del departamento del Valle. Por la parte occidental se va a hacer Luduáñez de nombre Elkin de la zona norte. Por la parte oriental, Dieguito Hernández del departamento de Arauca y el cuarto central de Bogotá, Harold Fostecha. Y el partido en el Romelio Martínez de Barranquilla, Unión frente a Bogotá Fútbol Club, Camilo Colmenares del departamento de Boyacá. Por la parte occidental del estadio Romelio Martínez se va a hacer Oscar Manzano del departamento del Valle. Por la parte, eso sí, oriental, Mateo Posada de Antioquia y el cuarto central, Edwin Arrieta del departamento del Atlántico. Ese pues el menú JP que les tenemos el día de hoy lunes, comenzando semana, la última del primer mes del 2026, y esto va volando y rapidito. Faltan 136 días para el comienzo de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Todo únicamente aquí en JP Stay, el panorama nacional e internacional del fútbol.